Buen día a todos. En esta ocasión vamos a resolver la siguiente integral. Veamos cómo es el integrando. En el integrando aparece una composición de varias funciones, ¿no es cierto? Ahora, como aparece una raíz cuadrada, podría escribir esto: u igual a raíz de e a la x más 1. ¿Sí? Podríamos pensar así. Ahora, ¿por qué no e a la x simplemente? ¿No? Porque estoy aprovechando el hecho de que aparece en la raíz cuadrada, porque cuando yo calcule el diferencial de u, esto va a ser la derivada de u, o sea que es la derivada de raíz de x e a la x más 1 multiplicado por el diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo calculo la derivada de esta expresión, tendría que utilizar la regla de la cadena, ¿no? O sea, primero tengo que calcular la derivada de la raíz cuadrada de x evaluado en e a la x más 1 multiplicado por la derivada de lo que está dentro. O sea, si yo calculo la derivada de una raíz cuadrada, en este caso sería 1 sobre 2 raíz de e a la x más 1, ¿no es cierto? Multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que sería e a la x más 1, ¿no? Que sería esa derivada multiplicado por el diferencial de x, ¿no? ¿Qué más? Esto sería igual entonces, ¿no? Vamos a escribir esto así: 1 sobre 2 raíz de e a la x más 1 multiplicado por e a la x diferencial de x, ¿no es cierto? Eso sería igual al diferencial de u. Ahora noten que la integral que yo quiero calcular se parece mucho al diferencial de u. Bueno, por lo menos hay dos términos que no están, que yo podría hacerlos aparecer un poco manipulando la expresión, ¿no? Agregando y quitando, multiplicando, por ejemplo, por 2 y dividiendo entre 2, por e a la x y dividiendo entre e a la x. Entonces vamos a reescribir esta integral de ese modo, ¿no? Pensando de esa manera. O sea, la integral de 1 sobre raíz de e a la x más 1, acá, diferencial de x, pongámosle acá un poco para este lado, ¿no? Entonces acá vamos a multiplicar y dividir por e a la x, ¿no? Acá vamos a hacer aparecer e a la x para que no se altere la expresión, y también vamos a multiplicar y dividir por 2, por 2 arriba y por 2 abajo, ¿no es cierto? Así. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a reescribir entonces el 2 que está apareciendo acá. Puede salir de la integral, ¿no es cierto? Y podemos escribir esto de esta manera: sería 2 por la integral de 1 sobre, acá sería 2 raíz de e a la x más 1, sería por e a la x diferencial de x. El otro e a la x voy a colocarlo a este lado, sería 1 sobre e a la x, así lo voy a colocar, ¿no? De este modo, así tenemos, vamos a colocar esto así. Entonces todo esto que está entre corchetes sería el diferencial de u, ¿no es cierto? Ahora e a la x no está en un término, la otra expresión debería estar en términos de u. Entonces, como hay una relación entre e a la x y u que está dada por el cambio de variable que estoy escogiendo, entonces yo puedo elevar, por ejemplo, al cuadrado esta expresión u igual a raíz de e a la x más 1,
y despejar e a la x en términos de u, ¿no? Por ejemplo, a partir de acá, vamos a escribir esto, voy a escribir que a partir de acá, yo lo que tengo es que e a la x, ¿a qué va a ser igual, no? Si elevo al cuadrado voy a tener u al cuadrado igual a e a la x más 1, o sea, u al cuadrado menos 1 sería, ¿no es cierto? Entonces, si yo escribo esto, ¿a qué va a ser igual? Pero acá sería esta igualdad que estoy siguiendo desde arriba, sería 2 multiplicado por la integral. En términos de u todo sería igual a esto, ¿no? Sería 1 sobre u al cuadrado menos 1 y multiplicado por el diferencial de u, ¿no es cierto? Noten que el diferencial de u está apareciendo acá. Es esto. Y 1 sobre e a la x sería 1 sobre u al cuadrado menos 1, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí estaríamos con esto, ¿no? Ahora nosotros podríamos reescribir esto. 2 multiplicado por... podemos separar esta integral. De este modo podemos hacer factorizar en el denominador y podemos reescribir esto así, ¿no? Por ejemplo, acá tendríamos una diferencia de cuadrados. U menos 1 por u más 1, diferencial de u. ¿A qué será igual esto? Entonces nosotros podríamos escribir esto así. Cuando hay una expresión de esta forma, donde hay dos factores en el denominador, una constante en el numerador, y esos dos factores se diferencian en una constante, nosotros podríamos pensar esto, que podríamos escribirlo de esta manera, ¿no? O sea, 1 sobre u menos 1 menos 1 sobre u más 1, ¿sí? Así podemos escribirlo, diferencial de u. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros hacemos las cuentas acá, sería u más 1 menos u menos 1, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos el cálculo, no vamos a tener lo que está en el integrando, en la igualdad anterior, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a tener es, va a ser u más 1 menos u menos 1, nos va a quedar 2 en el numerador. Ese 2 lo vamos a ir cancelando, colocándole acá, ¿no? Ya vamos a hacer aparecer este 1 medio, debido a que cuando nosotros hacemos las operaciones acá no aparece 2, no aparece 1, sino aparece 2. El 2 que aparece en el numerador se va a anular y nos va a quedar finalmente esta expresión, ¿no? Entonces, de ese modo es el que vamos a proceder. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Esto se va a cancelar, vamos a un medio podemos extraer, ¿no? Y lo que vamos a tener finalmente es lo siguiente, ¿no? Acá vamos a hacer una línea acá. ¿Qué es lo que vamos a tener finalmente, no? Sería igual, ¿no? Esta igualdad que sigue viene que esto es 2 multiplicado por 1 medio de la integral de 1 sobre u menos 1 menos 1 sobre u más 1, ¿no? Todo esto entre paréntesis o corchetes, diferencial de u, ¿no es cierto? Entonces acá ya podemos nosotros simplificar este 2 con este 2, y después, ¿qué tenemos acá? Separando las integrales, que vamos a tener sería la integral de 1 sobre u menos 1, diferencial de u, menos la integral de 1 sobre u más 1, diferencial de u. Ahora, si nosotros hacemos acá un cambio de variable, por ejemplo podemos llamarle v igual a u menos 1, entonces ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el diferencial de v
esto va a ser igual a diferencial de u. Y por otro lado, si nosotros hacemos el cambio de variable z, perdón, ahí sería z igual a u más 1, entonces el diferencial de z va a ser igual al diferencial de u. Entonces podemos reescribir, acá voy a colocar esto separado, ¿no? Este es nuestro cambio de variable que vamos a escoger, y la igualdad seguiría, ¿no? Haciendo esta cuenta sería la integral de 1 sobre v diferencial de v menos la integral de 1 sobre, acá sería z, ¿no? En términos de z sería así, diferencial de z, ¿no es cierto? Entonces acá finalmente esto que nos va a dar, nos va a dar la igualdad siguiente, sería el logaritmo natural de valor absoluto de v menos el logaritmo natural de valor absoluto de z más una constante, ¿no? Ahora tenemos que reescribir esto en términos de x, ¿no es cierto? V es igual a u menos 1, pero u menos 1 es igual a, acá vamos a escribir logaritmo de ¿quién? U es igual a ver, tenemos ahí, u es igual a raíz de, acá, raíz de e a la x más 1, ¿no? Recordemos el valor de u, menos 1, así, menos, entonces sería el logaritmo natural de valor absoluto de raíz de z, que sería u más 1, o sea, e a la x, raíz de e a la x más 1 más 1 en valor absoluto más una constante, ¿no es cierto? Finalmente, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Entonces, lo que vamos a ir teniendo acá es lo siguiente. Entonces, después de hacer todas las cuentas, lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar el resultado sería logaritmo natural de valor absoluto de raíz de e a la x más 1 menos 1 más logaritmo, perdón, acá es menos logaritmo natural de valor absoluto de raíz de e a la x más 1 más 1 en este caso más una constante, ¿no? Notemos que raíz de e a la x más 1 siempre es mayor que 1, ¿no es cierto? Entonces esta diferencia siempre es positiva. Entonces nosotros podríamos simplemente escribir, ¿no? Por lo tanto, escribir la integral, acá vamos a colocar esto así, la integral de 1 sobre raíz de e a la x más 1 diferencial de x sería, podemos quitar los valores absolutos debido a que esas expresiones dentro de los valores absolutos son positivas, ¿no? Entonces sería raíz de e a la x más 1 menos 1, ¿sí? Menos logaritmo natural de raíz de e a la x más 1 más 1. Podríamos agrupar incluso estos logaritmos, pero basta con esto, ¿no? Podemos ahí concluir entonces que esa integral es lo que estábamos intentando calcular, ¿no es cierto? Entonces esto terminaría el ejercicio.